Venga, pues Porque ustedes van a hacer una introducción primero, entonces ahí hay un yo tiempo. sí, vale. Pues si tú estás lista, Arlete, por mi parte también. Fer, ¿todo correcto? Todo listo, adelante. Bueno, pues venga. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias y bienvenidos a una nueva conferencia virtual organizada por la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. Esta vez contamos con la suerte de contar con Arlete Pichardo, socióloga y evaluadora con amplísima experiencia internacional en temas de evaluación. Ha trabajado como profesora investigadora del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, entidad de la que fue la primera directora general. También es autora del libro Evaluación del Impacto Social, el valor del humano ante la crisis y el ajuste de circulación continental. Ha conducido numerosas evaluaciones y participado como conferenciante principal en Latinoamérica y en diferentes organismos internacionales y también un poco en el ámbito europeo. Profesora también invitada de la Universidad de Sevilla y conferenciante en diversas ocasiones. Actualmente se dedica a escribir sobre evaluación del impacto, temática sobre la cual versará la conferencia de hoy. Antes que nada, y darle la palabra a Arlete Pichardo, permítanos, en nombre de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, trasladar nuestro sincero apoyo y solidaridad a todas las personas, regiones, países que están sufriendo las graves e inciertas consecuencias de la pandemia del coronavirus. Confiemos que la situación de emergencia podamos superarla con la mayor brevedad posible y recuperar poco a poco la normalidad que teníamos anteriormente. En este contexto en el cual estamos actualmente, creo que la evaluación debe desempeñar un papel importante, como veremos a lo largo de la conferencia y la exposición de Arlete Pichardo, y creo que de alguna forma el seguimiento y evaluación de las muchísimas políticas, medidas que se están poniendo en marcha, deberán ser objeto de un seguimiento y evaluación. Y este seguimiento y evaluación jugará un papel crucial para afrontar realidades tan diferentes en las que estamos viviendo actualmente y que van a exigir, lógicamente, políticas, medidas distintas a las que hemos venido conociendo hasta ahora. Esperamos que la conferencia de hoy sea de su interés y también, ¿por qué no?, una oportunidad para la reflexión, para un diálogo y para una colaboración tan necesarios en los contextos tan inciertos como en los que estamos viviendo actualmente. Como siempre, recordar brevemente que la conferencia virtual tendrá una duración de unos 40-45 minutos y después, posteriormente, tendremos ocasión de tener un pequeño tiempo para preguntas que podamos plantear a la conferenciante. Las preguntas se podrán plantear o bien personalmente, levantando la mano, o si no, a través del chat de la aplicación. Y sin más dilación, quiero dar la palabra a Arlete Pichardo, a agradecerle su predisposición y colaboración con la red. Y adelante, Arlete. Bueno, muy buenas tardes a los colegas de América Latina y el Caribe y muy buenas noches a España y a otros países. Muy contenta y muy agradecida de poder desarrollar esta invitación a compartir con ustedes algunos de los avances de las preocupaciones que hemos tenido en estos días. Muchas gracias a los amigos que han estado detrás de la preparación de esta actividad y un saludo especial para nuestra querida Soledad Oviedo, alumna, amiga, compañera de evaluación y madre de mi sobrino Salvador, que espero que nos esté escuchando. Con ella iniciamos los primeros contactos con la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas que han estado rondando en nuestras cabezas, la mía y la de mucha otra gente preocupada por la evaluación. Y quisiera entonces empezar un poco contándoles, pon la segunda lámina, por favor. Quisiera empezar un poco haciendo un pequeño resumen, síntesis de dónde estábamos en materia de evaluación cuando llegó COVID-19. En el año 2018, a propósito de la conferencia de Guanajuato, en que la gente de América Latina y el Caribe me invitó a hablar en nombre de la región,
De hecho, desde el principio yo tuve muy claro de que no estaba hablando Ariel Pichardo, estaba hablando de la región de América Latina y el Caribe. Y entonces yo me di a la tarea de hacer una especie de estado del arte, de dónde estábamos en materia de evaluación, de la cual hemos avanzado en algunos pasos, pero es básicamente en términos generales donde nos encontró COVID-19. Hay dos laminitas que ustedes tienen ahí en la pantalla que tienen diferentes fechas, pero las dos fueron hechas para el mismo momento, solo que la publicación de una fue más tarde que la otra. Yo me di a la tarea de hacer una especie de identificación y caracterización de recorridos de la evaluación desde América Latina y en América Latina. Y este es un grafiquito que a mí me gusta mucho porque de alguna manera retrata mi vida en el proceso de evaluación. Cuando yo empecé estudiando evaluación, la evaluación era fundamentalmente de proyectos con criterios económicos como el TIR y el BAM. Era también evaluación de programas donde fundamentalmente interesaba la cobertura en el marco de la Alianza para el Progreso. Ahí, tiempo después de eso, me encontré con mi maestra y mentora, Marisa Izaguirre, quien me hizo volver a rever todo eso, ¿verdad? Y a entender la evaluación de una manera distinta. Después, sobre todo en Centroamérica, tuvimos mucha evaluación de la ayuda comunitaria, que le interesaba fundamentalmente ver cómo la ayuda llevaba a los diferentes grupos, cómo se usaban los recursos. Luego entramos en una evaluación, si ustedes quieren, un poco más técnica, más profesional, vinculada a la cooperación del desarrollo, y empezamos a hablar de criterios como pertinencia, eficacia, eficiencia y otros criterios. Después entramos en la evaluación de los programas de protección social, y esto fue muy interesante porque con ellos trajo de vuelta los modelos experimentales que se habían desarrollado en la década del 60 y del 70 en Estados Unidos de América, y empezamos a hablar de evaluación cuasi experimental y grupos de control. Y luego más adelantito vino la evaluación de y desde la gestión pública, generalmente vinculada al llamado movimiento de la nueva gerencia pública, donde se empezó a hablar del valor público, de la cadena de resultados y de muchas otras cosas. Cuando el COVID llegó, nosotros estábamos en materia de evaluación en estas dos últimas etapas. Estábamos muy metidos en lo que era evaluación de protección social y estábamos muy metidos en lo que es evaluación de y desde la gestión pública. Yo ahorita voy a retomar algunos de esos aspectos. ¿Qué teníamos en ese momento en términos de esta flechita que ustedes ven ahí de avances y desafíos? Bueno, teníamos una cosa muy interesante, y es que en América Latina y el Caribe la evaluación, contrario a la experiencia norteamericana y a la experiencia europea, había nacido desde la acción, desde la práctica. Ana Boggio, Edma Rotondo, Alicia Gurdián, Ada Verdejo, María Medina, mi persona. Mira qué coincidencia, todas mujeres, ¿verdad? Nosotras primero hicimos evaluación y después escribimos sobre evaluación. Y entonces esto es un elemento muy interesante, diferente a otros países donde los clásicos de la evaluación primero escribieron sobre evaluación. Estábamos en proceso de desarrollar una cultura de evaluación que quizás todavía no había llegado a donde a mí me gustaría que llegue, pero evidentemente estábamos en un camino de una cultura de evaluación, como puede verse la cantidad de programas de formación de evaluación, como en el que la mayoría de ustedes han estado, la producción de literatura, las sociedades y redes profesionales de evaluación como esta y muchas otras a nivel nacional y latinoamericano. Estábamos con un mercado ocupacional de evaluación, porque hoy en día hay gente que se dedica a hacer evaluación, ese es su trabajo, vive de el oficio de la evaluación. Y habían dos novedades muy interesantes, una que ya mencioné, la evaluación de y desde la gestión pública, que dio paso al llamado movimiento de institucionalización
de la evaluación, y por otro lado, alguna gente como Negro Negotti, mi persona y otras más, habíamos empezado a evaluar políticas. Entonces, ahí estábamos cuando llegó, esos eran los grandes avances que teníamos, y teníamos un conjunto de desafíos, entre los cuales yo quisiera mencionar solamente dos. Teníamos el desafío de superar los supuestos iniciales de la evaluación, que en su gran mayoría permanecen inalterables. Me refiero a la linealidad y al control axiológico. Y teníamos también el desafío de superar la justaposición de enfoques, especialmente en lo que tiene que ver con la visión convencional de la ciencia y la epistemología de la complejidad. Bueno, puedo hablar muchos ratos más de esto, pasa a la siguiente lámina, por favor. Pero básicamente así estábamos en materia de evaluación cuando llegó el COVID. COVID-19 llegó, ¿y qué significa esto? Bueno, COVID-19 es más que una cuestión de salud. Y yo quisiera que ustedes me permitan una declaración para contarles una anécdota personal rapidita. Vean, el 19 de febrero yo estaba en San José de Costa Rica y me llegó una notificación de esas varas que uno pide por internet y después no sabe qué hacer con ellas, que tenía que ir a buscarla ese mismo día porque yo me iba de viaje. En el momento que iba a salir a buscarla, dije, viene de China, ahí no es que anda una gripe que está matando gente. Me devolví, revisé mi máquina y dije, ah, no, salió en octubre, no pasa nada. Me fui, busqué el paquete y me olvidé que eso existía. El 7 de marzo estaba en Santo Domingo presentando una evaluación y el coordinador, cuando estaba probando el equipo, puso en la pantalla un histograma de frecuencia donde él estaba llevando el pulso de los casos de coronavirus en China. Y yo le dije, ah, mira, sí, qué interesante, tú andabas allá. Y me dijo, sí, pero hace como 6 o 7 meses. El 9, un amigo me llamó y me dijo que sus vacaciones, que la tenía programada en Italia, se le habían caído porque el norte de Italia estaba totalmente cerrado. El 10, yo estaba en Panamá y en Panamá me enteré que la mayoría de los colegios Tuvimos una breve desconexión de Arlet, así que vamos a esperar que vuelva a ingresar. Evidentemente se desconectó.
Aquí estoy de nuevo. Adelante, Ok. Arlet. Aquí estoy de nuevo. Bueno. Bueno, entonces, le estaba contando la anécdota de esto. Para no hacer más largo el cuento, el 11 de marzo me reuní yo con un vecino que le había ofrecido ayudarlo a hacer una remodelación en su apartamento. Y entonces él me dice, mira, en el banco ya cancelaron las visitas, cancelaron las salidas, tengo que decir dónde estoy, me da susto irme a un hotel. Y entonces yo le digo, bueno, dejemos eso para más adelante, ¿cuál es la prisa? Y ahí fue que surgió la frase, esto es más que una cuestión de salud. Y él me dice, ¿y por qué usted dice eso? Le digo, mira, estás posponiendo algo que ibas a hacer. Bueno, se ve que tiene un problema en la conexión, Arlet, así que les pedimos un poco de paciencia. Entonces ahí surgió la frase, esto es más que una cuestión de salud, porque además la persona que iba a hacer el trabajo se quedó sin trabajo la semana siguiente. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Hemos tenido muchas epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Esta tiene una serie de características importantes, de las cuales yo quisiera hablar un poquito más adelante. Pero veamos a ver qué es lo que nos trae. Lo que nos trae es fundamentalmente que al momento no se ha encontrado otra estrategia de enfrentar esto que no sea a través de la llamada cuarentena, el confinamiento domiciliario. Entonces, COVID-19 inmediatamente, ¿qué implica? Implica una señal de alto, una pauta ante la economía de mercado. Y esto es muy importante porque las otras economías siguen funcionando. En el momento en que pausa la economía de mercado, entonces también hay una disminución progresiva en los ingresos provenientes del trabajo, sobre todo en los trabajadores independientes. Pero al mismo tiempo hay una desaceleración del ritmo de las rutinas institucionales en todo lo que tiene que ver con prestación de servicios, especialmente en la función pública, y genera una fuerte presión en la demanda y uso de los servicios básicos. Lávate las manos. ¿Qué significa? Necesitamos usar más el agua. Todas estas actividades que estamos haciendo implican conexión digital. Pero además de eso hay otra característica muy importante, que son las restricciones en el uso de los espacios físicos y en el ejercicio de las libertades individuales. Entonces, esto hace que estamos frente a un mundo que adquiere una serie de características que ya se venían viendo, pero que ahora la vemos con mucho más fuerza. Y de ahí que ya no solamente podemos estar hablando de impactos económicos, impactos sociales establecidos por disciplina, sino que tenemos que ver los impactos que esta situación está trayendo desde otras perspectivas. Construido una tipología que he estado desarrollando en los últimos días para tratar un poco de entender qué es lo que está pasando. Tenemos cambios importantes en la gobernanza. Hay ahí dos elementos clave. La oportunidad con que los gobiernos, primero, dictaron emergencia y segundo, ahora construyen con responsabilidad estrategias de salida. La transparencia, por ejemplo, no es una coincidencia que los países donde ha habido más discusión sobre contrataciones y compras bajo corrupción administrativa son los países que han tenido menos capacidad de enfrentar esta emergencia. La institucionalidad ha traído cambios muy fuertes. ¿Por qué? Ustedes tienen ahí las fotos, me las mandó una amiga. Ese era su estudio antes y ese es su estudio ahora, después que ella hace teletrabajo y sus hijos reciben educación a distancia. La política económica, la política pública ha sido un elemento clave de impacto de estos cambios.
En algunos casos por acciones, por las medidas que se han tomado, y en otros casos por omisiones, porque no se han tomado esas medidas. La participación, el hecho de que ahora todo lo hagamos desde la casa, tiene implicaciones fuertes de desmovilización y de atomización, y ha dejado de lado la deliberación pública. Y en ese marco, entonces, si bien es cierto que tenemos efectos muy importantes en la economía, ahora sí, y en lo que tradicionalmente se ha entendido como la vida social de la gente, a mi modo de ver, el impacto más fuerte lo tenemos en la vida cotidiana. ¿Y por qué en la vida cotidiana? Porque ahí es donde se refleja todo lo que está pasando en todas otras esferas. La pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos, el teletrabajo, la educación a distancia. Entonces, este es el escenario, pasemos a la siguiente lámina, con el cual nos encontramos en este momento en materia de evaluación. Y yo creo que para ejercer el oficio de la evaluación, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es COVID-19 y qué es lo que eso significa. Es un problema nuevo a resolver sin que hubiésemos resuelto los viejos, sobre todo lo que tiene que ver con la desigualdad y con el acceso a recursos. Es un problema que es más lo que no se sabe que lo que realmente sabemos. Un día la ciencia médica nos dice, haga tal cosa, y otro día nos dice, haga otra cosa diferente. Un problema prácticamente inesperado y que además implica actuación aquí y ahora. Entonces, ¿cuál es la lección importante para la evaluación desde esta perspectiva? Que COVID-19 y la cuarentena como mecanismo de enfrentamiento de ella nos pone en el tapete lo que habíamos visto en la primera lámina, el desafío de superar la linealidad. ¿Por qué? Porque si algo pone de manifiesto COVID-19 es la capacidad de enlazar. Hay un elemento muy interesante que usamos en epistemología de la complejidad, que se llama el efecto mariposa. Alguna gente dice que el efecto mariposa es una exageración. Y efectivamente, claro que sí, que es una exageración. Pero lo que nos pone de vuelta es cómo hay toda una capacidad de interdependencia. Yo he escrito aquí el efecto mariposa a propósito del COVID-19. ¿Quién iba a pensar que un aleteo en Wuhan iba a generar una pandemia en el resto del mundo? Y además una pandemia que tiene una serie de características muy importantes que la hacen distinta a otras pandemias. COVID-19 entonces también nos pone en el tapete otro de los desafíos que teníamos en la primera flecha del principio, y es cómo superar el control axiológico desde la evaluación. La evaluación, como dice el profesor Stallman, es un invento de la era moderna. Y como invento de la era moderna que es, trae consigo todas las características que son propias de la modernidad. La homogeneización, la normatividad, la estandarización, la disciplina, la jerarquía, el control externo y el miedo, que además esta última característica es precisamente lo que exacerba COVID-19, porque ¿cuál es la característica más importante de COVID-19? Nos tiene paniqueados, como se dice en el país que yo nací, paniqueados, nos tiene a todos en pánico. Entonces, en este momento, un elemento clave para la evaluación es cómo superamos esto y cómo ayudamos a la gente también a superar esto que viene con COVID-19. Y aquí hay otra enseñanza muy importante que también viene de la epistemología de la complejidad, que es el principio del atractor extraño, y que hoy más que nunca con COVID-19 se pone de frente ante los desafíos de la evaluación. El atractor extraño, en términos sencillos, lo que dice es cómo condiciones iniciales pueden generar grandes diferencias. Y uno lo ve en las respuestas
en términos de política sanitaria. Porque, por ejemplo, Costa Rica ha tenido una enorme capacidad para enfrentar esta situación, porque tenía una política de salud pública de 125 años de existencia, porque tenía una situación de salud y todo eso existía mucho antes. Entonces, tenemos una situación inicial que nos da resultados totalmente distintos. Entonces, dentro de este panorama, que nosotros pasemos a la siguiente lámina, es dentro de este panorama de qué significa COVID, dónde estábamos en la evaluación, cómo nos mueve frente a la evaluación, que tenemos que entender el papel y la contribución de la evaluación. La evaluación está llamada a jugar un papel clave en este proceso, en muchos niveles. Yo voy a mencionar solamente uno. Tiene que ser capaz de visibilizar la vulnerabilidad, porque esto es lo que COVID-19 nos pone de frente. Nos dice dónde éramos vulnerables. Costa Rica ha podido tener una excelente respuesta en materia de salud porque ahí era fuerte, pero no ha podido hacer lo mismo en materia de empleo porque ahí era tremendamente vulnerable y no tenía condiciones para, y no tenía un grado de preparación importante, y así lo podemos decir de muchos otros países. Entonces, la evaluación está llamada a ser un papel muy importante en visibilizar estos procesos de vulnerabilidad para poder generar mejores procesos de toma de decisiones. Y en esa medida tenemos que empezar a armar los rompecabezas. Son dos rompecabezas que tenemos que armarlos al mismo tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando COVID llegó, estábamos en una línea de desafío que todavía no habíamos empezado a superar. Y ahora tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, desde la evaluación, tenemos que jugar papeles claves e importantes en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en defensa y denuncia. Por ejemplo, la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica está jugando un papel muy importante en defensa y en denuncia. Lo está haciendo con aliados estratégicos y está llevando a cabo un monitoreo de cómo se está poniendo en práctica el programa Proteger, que es el programa de transferencias monetarias. Tenemos que jugar un papel muy importante en términos de definiciones de línea base. Y esto es clave. Cuando empezamos a hablar de estos temas con la gente que hace evaluación, un colega de Chile había dicho, ¿y cómo vamos a hacer para que COVID-19 no sea el chivo expiatorio de todo lo que no se había resuelto antes y no se está resolviendo ahora? Bueno, no podemos hacer nada por eso porque eso no está en manos de nosotros, eso está en manos de los decisores políticos, pero sí podemos hacer una contribución de calidad a eso. ¿Cómo? Creando líneas bases. Estableciendo esto que estamos haciendo ahorita. ¿Dónde estábamos cuando nos llegó COVID? ¿Qué desafíos teníamos en ese momento? ¿Qué avances teníamos? ¿Y cómo vamos a ir enfrentando este proceso? Generando parámetros de referencia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque los parámetros de referencia tienen que ver fundamentalmente con lo que dije antes, con el atractor extraño. ¿Con qué nos vamos a comparar? Tenemos que compararnos o con nosotros mismos o con situaciones muy particulares. Nosotros en América Latina y en España no podemos compararnos con el modelo sueco. El modelo sueco está nacido de una realidad y de una característica donde el desmonte del estado de bienestar llevó al traslado de los compromisos sociales del Estado a la responsabilidad individual. Entonces, por eso ellos pueden decir, vamos a usar un modelo donde cada quien es autorresponsable y sabe qué hace y qué no hace. Entonces, ahí la evaluación está llamada a jugar un papel muy importante y hacer una contribución en la generación de los efectos cruzados. Por ejemplo, en algunos países se ha hablado de que una manera de paliar la crisis tiene que ver con establecer impuestos
a bienes suntuosos o a los licores. Pero cuando Panamá establece una ley seca, entonces esa medida se nos va al suelo. Entonces, desde la evaluación debemos de jugar un papel muy importante en poder valorar efectos cruzados, en poder valorar los beneficios de tomar diferentes medidas con respecto a los costos y al grado de preparación que tenemos en esto. De poder valorar la efectividad de las medidas. Y eso es muy interesante porque eso nos lleva a un replanteamiento de la evaluación en todo su conjunto. Y por eso aquí yo estoy hablando de la resignificación de la evaluación y de sus métodos. Y sobre todo, y muy importante, a la valoración de la calidad. Con la Universidad de Puerto Rico estamos iniciando un proceso para evaluar el impacto en la calidad de la educación a remoto o de la educación a distancia. Y ahorita estamos haciendo un vínculo con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Nacional para hacer un cambio sentido. Ahora, Arlete, dígame. Cuando puedas, mira si puedes activar la cámara, por favor. No, en esta máquina no puedo activar la máquina, por eso está... Ahora sí, ahora sí te vemos. Ok, perfecto. Entonces, para poder enfrentar este papel de visibilizar vulnerabilidad y para poder hacer estas contribuciones en estas y otras líneas, por eso fíjense que el rompecabezas tiene muchas fichas en blanco. Yo esperaría que ustedes me ayuden a completar esas fichas desde su experiencia. Tenemos que pensar en una evaluación resignificada. Resignificada en su conceptualización y resignificada en sus métodos de acción. ¿Y por dónde empezar? Yo creo que por donde primero tenemos que empezar es por el tema de las definiciones. Generalmente, cuando se va a hacer una evaluación, buscamos una definición o buscamos muchas definiciones. Hacemos un inventario de definiciones. Yo tengo ahorita una aquí en la mano, cualquiera, que escogí al azar. La definición de Rossi, Friedman y Gipsy. Y entonces ellos dicen, la evaluación de programas significa utilizar bla, 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 bla para investigar sistemáticamente la efectividad de programas de intervención. ¿Qué pasa? Que estos colegas generaron esa definición porque en ese momento que ellos hacían evaluación, esa era la definición que a ellos les servía para sus propósitos. En el momento en que nosotros repetimos esta definición acríticamente, entonces decimos que, según estos autores, la evaluación solamente sirve para investigar efectividad de los programas. Y dejamos de lado todas las otras funciones que yo acabo de mencionar. Pero no solamente eso, sino que en el momento en que nosotros asumimos que esta es la definición, entonces decimos, esa es una forma particular de evaluación, esa es una evaluación ex post. Y dejamos de lado lo que yo aprendí de mi maestra, Marisa Izaguirre, que hay 3 momentos para hacer la evaluación: antes, durante y después de la evaluación. Si nosotros entendemos que evaluar es estimar, definir, apreciar el valor de algo, y ese algo, como está aquí planteado, es la toma de decisiones, que es lo que nos interesa evaluar en este momento de cara a COVID-19 y a la cuarentena, entonces la toma de decisiones es susceptible de ser evaluada antes de que se tomen las decisiones, durante se están tomando las decisiones y después. Entonces la evaluación no es solamente ex post. Si nosotros, en lugar de buscar definiciones y repetir definiciones, lo que hacemos es que significamos a la evaluación en cada proceso de evaluación que estamos haciendo. Cada evaluación es única y merece una forma de entenderse.
qué es propia y qué es particular. Entonces, vamos a ampliar el significado de la evaluación, vamos a ampliar los momentos de la evaluación, pero además una cosa muy importante, vamos a ampliar el objeto de la evaluación. En este momento, a mí me parece que deberíamos de plantearnos un conjunto de preguntas que ya las había dicho en la actividad del 18 de abril y por eso hoy no las traje porque la mayoría de ustedes ya la han escuchado, pero en todo caso, si alguien no la ha escuchado, las puedo incluir en el material que se va a responder después. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? ¿Qué es lo que nos interesa evaluar? En este momento, el objeto de la evaluación es básicamente cuál es la estrategia de salida que se está definiendo, cómo se está diseñando, en función de qué se está diseñando, para qué se está diseñando. Esa estrategia de salida es simplemente una estrategia coyuntural para resolver lo básico que pasó con COVID, o es una estrategia que además se está tomando en cuenta, como se decía antes, la deuda social acumulada. Entonces, el objeto de la evaluación en este momento es valorar la pertinencia de la toma de decisiones. El objeto de evaluación en este momento es valorar la efectividad de la toma de decisiones. El objeto de la evaluación en este momento es valorar el impacto de la toma de decisiones, porque ¿qué es impacto? Impacto es huella o señal. Entonces, yo no tengo que esperar que la intervención haya terminado para evaluar el impacto. Esa es una noción de hace 75 años. La literatura de evaluación de hace 50, 60, 70 años era la que decía que el impacto solo se evaluaba ex post, porque correspondía a ese momento, a esa realidad y a esa definición de evaluación que había en ese momento. El impacto son los cambios o variaciones. Y yo puedo determinar si una estrategia es capaz de generar mejores y más impacto antes de que se ponga en práctica. Y yo puedo determinar si durante su implementación, su ejecución, está generando más y mejores impactos. Y obviamente también lo puedo hacer al final. Entonces, la resignificación de la evaluación pasa por redefinir el objeto y redefinir el concepto de impactos, cómo lo estamos manejando. Por ejemplo, cuando yo escribí este libro, no sé si lo pueden ver, si no después le mando la foto, no importa, de evaluación del impacto, este libro es un producto. Como tal es un producto. Este producto, en el momento en que la gente que en ese momento estaba llevando clases conmigo de evaluación, luego empieza a ejercer docencia, lo usa en sus docencias, entonces deja de ser un producto y empieza a generar un efecto concreto, porque ya no es simplemente un producto que esté en un anaquel, sino que ya lo están usando como metodología y como apoyo para sus clases. Pero en el momento en que mis estudiantes, que ahora son profesores, empiezan a hacer aplicaciones de esto, entonces ya no tenemos un efecto concreto, sino que tenemos un efecto procesal. El año pasado que estuve en Argentina fue muy simpático porque un profesor me dijo, yo me sé ese libro mejor que tú, porque tú lo escribiste, pero yo tengo 20 años explicándoselo a mis estudiantes y poniendo a mis estudiantes a hacer prácticas. Entonces ya tenemos un efecto procesal. Pero en el momento en que los estudiantes de mis estudiantes también empiezan a hacer prácticas evaluativas o empiezan a hacer docencia, empiezan también a utilizar el libro, entonces ya tenemos un efecto demostrativo. A mí me sirvió
le va a servir a otra gente. Pero en el momento en que ya no solamente lo usan para dar clases, sino que nuestra amiga Paula Maya lo usa como referente para su tesis de doctoral y para muchos otros procesos de intervención, entonces ya tenemos un efecto multiplicativo. Se está usando para otras cosas que no era para lo que se usaba. Y la interdependencia, el enlace entre todas esas cosas, nos permite entonces hablar de impacto. ¿Por qué? Porque entonces ya mucha gente empezamos a cambiar el concepto tradicional y convencional de lo que significa la evaluación de impacto. Entonces, en este momento, frente a COVID-19, tenemos que resignificar a la evaluación y todas estas concepciones que están alrededor de ella. El efecto del manejo de la información, el uso de la tecnología digital. Sí, efectivamente, devuélvete a la lámina anterior. Sí, efectivamente, esto es un elemento que es clave y que hay que tomar en cuenta. Y que mucha gente desde el punto de vista pragmático le preocupa mucho. A mí no me preocupa mucho, yo creo que esa es una situación de segundo o tercer nivel. Y no me preocupa mucho por muchas razones. Primero porque la tecnología ha avanzado mucho y entonces hoy en día tenemos grandes avances ahí. Hace 10 años, cuando nosotros empezamos a hacer evaluación del impacto de las deseconomías, hacíamos los conteos de automóviles con retenes pagando los carros uno a uno. Ahora no, ahora todas estas aplicaciones tecnológicas que hay nos dice cómo se desplaza la gente y hacia dónde va. Y luego hay gente muy importante dentro de la evaluación que está dando consejos prácticos muy fuertes que se pueden utilizar, que tienen que ver con la proactividad, que tienen que ver con el manejo más de las tecnologías. Y hay otras disciplinas que hacen oficios de trabajo de campo, como toda la gente que trabaja en el tema ambiental, que también están sujetas a las mismas limitaciones y que yo creo que hay que hacer vinculaciones con esa gente para ver cómo están trabajando. Sí hay un punto, y con eso ya casi voy a cerrar esta primera intervención, porque con las desconexiones nos fuimos un poquito con el tiempo. Sí hay un punto que a mí me parece que también es clave en este momento, que es el tema de los actores. Si nosotros nos devolvemos un poquito a la primera figurita que yo les presenté, de los recorridos de la evaluación y donde decíamos que en este momento de la evaluación estamos en un lugar donde se le ha dado mucha importancia a la evaluación, especialmente desde los programas de protección social, y donde se le está dando mucha importancia a la evaluación, y en eso eso no es de ahora, que tenemos más de 20 años en eso, a la evaluación de y desde la gestión pública, que eso ha sido muy importante porque ha entronizado la evaluación desde un actor que antes no se sentía comprometido con la evaluación, que es el Estado. Sin embargo, en este momento, y el COVID-19 nos campanea fuerte, nos dice, si antes no lo entendieron, ahora yo lo voy a poner para que lo entiendan con más fuerza, nos habla de que hay que resignificar el tema de los actores. Y cuando yo digo resignificar el tema de los actores, no me estoy refiriendo simplemente a hablar de la evaluación multiactores. Eso es otra cosa, importante también. No, yo me estoy refiriendo a algo más complejo. Yo me estoy refiriendo a algo que hicimos mucho en Centroamérica en la década de los 90, con la cooperación internacional, con Esquipulas de los pueblos. ¿Qué hicimos? O sea, cualquier actor puede evaluar desde el Estado y fuera del Estado, a condición de que maneje recursos de poder. Entendido recursos en el sentido más amplio, entendido poder en el sentido más amplio.
Entonces, hoy más que nunca, y por eso presenté la lámina anterior, donde COVID-19 nos está planteando las vulnerabilidades que tenemos en la participación ciudadana, en las instancias de deliberación pública, donde COVID-19 además por la misma falta de la misma inmovilidad en la que estamos, COVID-19 está generando lo que yo llamo el debate endogámico. Hoy estamos hablando los que hacemos evaluación. Esto es un debate endogámico, solo estamos evaluadores. ¿Ah? O hablan los sectores económicos entre ellos. ¿Ah? O hablan solamente con el presidente. Entonces, hay una ruptura en el involucramiento y en la deliberación pública de los diferentes actores. Y ahí la evaluación está llamada a jugar un papel muy importante. Los actores no estatales pueden y deben hacer evaluaciones. Por ejemplo, ¿quién está? Y esto me voy a detener unos minutitos más aquí, porfa, ¿verdad? Yo creo que una cosa que nosotros tenemos que plantearnos es que esta situación exige estrategias de salida desde todos los niveles. No nada más es que los gobiernos nos digan qué podemos hacer y no. Es más, eso no son estrategias de salida, esos son protocolos que también deben estar sujetos a proceso de evaluación en su diseño y en su implementación. ¿Ah? Sino que todo el mundo tiene que hacer estrategias de salida. La empresa privada tiene que hacer estrategias de salida. Las organizaciones sociales, las cooperativas, los grupos de mujeres organizados, los grupos de mujeres por la violencia, todo el mundo, en la vida personal. Yo diseñé mi estrategia de salida hace un mes y todos los días por la mañana cuando me levanto, la reviso, la reformulo y vuelvo y la pongo en práctica. La semana pasada la había flexibilizado. Ayer empezaron de nuevo los casos muy altos en Costa Rica, donde estoy. Y hoy la volví para atrás, mi estrategia de salida. Entonces, todos los actores pueden hacer evaluación. Y yo creo que este es un punto muy importante que tenemos que desarrollar en este proceso que nos compete. El mundo ya no va a ser como era antes, no sabemos cómo va a ser, no tenemos por qué saber cómo va a ser, lo único que sí tenemos de aquí en adelante son grados de preparación importantes para como quiera que sea ese mundo poder vivir mejor. Porque hay un elemento muy importante, hay una herencia clave que nos está dejando el COVID-19 desde lo personal, que yo quisiera compartirla con ustedes. Las relaciones primarias permeadas de afecto van a salir fortalecidas de todo este proceso. Entonces, la evaluación tiene que jugar un papel, una contribución, ocupar un espacio clave desde todas las instancias en este proceso. Esa es la invitación que hace COVID-19 al oficio de la evaluación. Cierro aquí para que ustedes puedan tener algún momento y yo también pueda ver las resonancias de esto que estamos planteando. Pues muchas gracias, Arlet. Ha sido una exposición muy interesante y seguramente, bueno, pues se han ido generando diferentes preguntas que nos gustaría ir planteándote. Comento a las personas que han sido a la conferencia, hay dos opciones. O bien la pregunta que quiera plantear alguien lo puede hacer directamente ella misma, esa persona, levantando la mano a través de la opción que tiene la herramienta, o si no, a través del chat, pues escribiendo la pregunta y yo me ocuparé un poco de transmitírsela a Red. Mientras damos un poquito de tiempo a las personas a que os animéis a preguntar las preguntas, a hacer las preguntas o levantar la mano, sí que me gustaría, Arlet, alguna reflexión al hilo de que me ha surgido un poco al hilo de escuchar tu exposición. ¿Me escuchas, no, Arlet? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Vale.
sí que me gustaría que hicieras alguna reflexión. Sí que haces mucho hincapié en el antes y el después del COVID, en cuanto un poco a la exigencia que tenemos los evaluadores, pero sí que me gustaría un poco que si pusiéramos como en comparación con una crisis también que tuvimos en el año 2008-2009, sí que es cierto que era una crisis muy diferente a la del COVID, era una crisis fundamentalmente económica, pero que sí generó de alguna forma problemas también un poco de cohesión social, problemas un poco de empobrecimientos, problemas de crisis económicas, crisis productivas. Sí que me gustaría un poco saber tu punto de vista, tu punto de opinión. En aquel momento, en aquella crisis, los evaluadores hicimos también todo lo que pudimos hacer. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué errores cometimos los evaluadores en el 2008 que no deberíamos repetir ahora en el 2020? Es un poco la reflexión que quería hacerte. Es decir, es cierto que en nuestra historia vamos pasando por crisis que son cíclicas, muy diferentes y diferentes, pues, con elementos comunes. Entonces, ¿qué hicimos entonces que no hicimos bien y qué errores no deberíamos repetir? Es un poco la reflexión que te quería hacer. Muy interesante lo que estás planteando porque me permite profundizar en algunas cosas que apenas esbocé y que me interesa mucho. Yo creo que tú no lo estás haciendo, ¿verdad? Conste, ¿ah? Pero yo creo que si partimos de decir que COVID-19 es una crisis, como se dice en Argentina, desde el vamos, entramos quedando. Entonces, COVID-19 no es una crisis. Genera crisis, eso es otra cosa. COVID-19 es un replanteamiento de todas las formas de vida que habíamos conocido en el mundo. Y te voy a decir por qué. Número 1, porque COVID-19 es una epidemia que se vuelve pandemia que ataca al norte y al sur. Esto es muy importante. Si esto hubiese sido, como en otras ocasiones, una pandemia solo del sur, el problema es de ustedes, vean a ver quién lo resuelve. De hecho, se muere más gente de hambre en el sur que la cantidad de gente que se está muriendo de coronavirus. ¿Ya? Entonces, esto le da una característica muy importante. Segundo, COVID-19 es un producto de la era de la globalización interplanetaria. Y por eso se ha expandido tan rápidamente. Porque la era de la interdependencia nos pone dos elementos sobre la mesa. Nos cambia la paradoja del tiempo y la paradoja del lugar. Hoy, vean, nosotros estamos desde cuántos países hablando sincrónicamente. Esto hace 25 años no era posible. Entonces, COVID viene con esas mismas características. Se expande en términos de tiempo a una velocidad impresionante y cubre todos los lugares del mundo. Entonces, esto no es una crisis. ¿Ah? Y me encantaría algún día que podamos conversar con una copa de vino sobre las teorías de la conspiración y todo lo que puede haber detrás de esto. Sería un tema apasionante. Ahora bien, genera crisis. ¿Pero qué genera la crisis? Ya lo dije. La crisis no la genera COVID, la genera el confinamiento domiciliario. Eso es lo que genera la crisis. Las crisis la genera el cierre de los espacios aéreos, el cierre de las fronteras terrestres. Ahí es donde está la crisis. Y de nuevo, si hace 125 años, no más, pongámosle 75, ¿ah? Es más, 50, pongámosle menos. Si hace 50 años se hubiese cerrado el Hub de las Américas en Ciudad Panamá, no hubiese tenido las implicaciones que tiene hoy en día. ¿Por qué hoy cerrar los aeropuertos tiene las implicaciones tan terribles que tiene para un país como en el que yo nací, República Dominicana? Porque vive del turismo. ¿Por qué tiene las implicaciones tan fuertes que tiene para Costa Rica? Porque buena parte también vive del turismo, ¿verdad? Entonces, esta es una situación totalmente diferente. No es una crisis ni como la del 2008, no es una crisis ni como la de 1980, no es ni siquiera una crisis
como la de 1929. La crisis de 1929 fue una crisis de realización. Las empresas seguían produciendo y nadie compraba. Hoy, desde el punto de vista de la economía de mercado, lo que tenemos es que las empresas que no son de alimentos y de farmacéuticas, la mayoría no están produciendo. La llamada industria aeronáutica, que no es industria, el nombre está mal usado, pero no importa, la aeronáutica está suspendida. ¿Ah? La crisis de 2008 fue una crisis fundamentalmente financiera. La crisis de 2008 con la burbuja inmobiliaria fue una crisis que afectó solo una parte de la economía de mercado. Hoy no, esta crisis de hoy está afectando muy fuertemente ¿a cuál parte de la economía de mercado? Al mercado de trabajo. ¿A cuál va a afectar? No sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera. A la economía de bienes y servicios. De hecho, ya lo está afectando, porque la gente sigue comprando comidas y medicinas, pero todos los demás bienes suntuarios están paralizados. Todos los bienes y servicios recreativos vinculados con el ocio están paralizados. Entonces, en el 2008, y perdón esa digregación tan amplia, pero es que me encantó esa pregunta, ¿verdad? Entonces, en el 2008, ¿de qué se quejó el oficio de la evaluación? Se quejó de que tenía pocos recursos para hacer evaluación, porque era una crisis financiera, era una crisis que atentaba fundamentalmente a la evaluación. Hoy no es una crisis financiera, me encantaría volver a repetir todo lo que ya dije, pero no hay tiempo para eso. Es una crisis totalmente diferente. Entonces, la evaluación tiene que enfrentarla de una manera totalmente diferente. Si ustedes ven en la última lámina de la presentación, yo pongo ahí cuál a mí me gustaría que sea el mensaje final de esta participación con ustedes. El mensaje final de todo eso es que en tiempos de COVID, al oficio de la evaluación le corresponde colocar a la evaluación en el imaginario social. Y colocar a la evaluación en el imaginario social, como dice mi colega y querida amiga Aileen, implica promover una evaluación humana, promover una evaluación, como decía Shoemaker, como si las personas importaran. Ahí es donde está la clave de este asunto. ¿Qué podemos aprender de 2008? Bueno, otra vez los recursos para la evaluación se van a ver tremendamente limitados. ¿Por qué? Porque si seguimos confiando y nos vamos a la primera laminita, y por eso traje ese círculo, si seguimos pensando que lo importante es seguir haciendo evaluación de y desde la gestión pública, esa evaluación de y desde la gestión pública, ¿quién la financia? La política pública. ¿Quién la financia? Los ministerios públicos, ¿verdad? Aquí, esta última, la evaluación de y desde la gestión pública. Entonces, los recursos para hacer ese tipo de evaluaciones, obviamente que van a disminuir. Hay una pelea que yo tengo desde hace tiempo, desde mucho antes del COVID, y es que para hacer evaluación desde la gestión pública necesitamos un clasificador presupuestario de evaluación, que no lo tenemos. En los presupuestos ordinarios y extraordinarios de los países hay un rubro que se llama servicios profesionales y desde ahí se contrata la evaluación. Servicios profesionales es el primer rubro que se quita del medio cuando hay una crisis. Y ahorita ya se quitó, ahorita ya se fue. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Con menos recursos. ¿Cómo tenemos que resolverlo? Asumiendo lo que es la evaluación. Perdónenme, yo tengo 30 años haciendo evaluación. Y esto no es una cuestión técnica. Esto no es una cuestión de oficio. Esto no es una cuestión instrumental. La evaluación es una función ética. Eso es lo que es la evaluación. Es una función ética. Entonces, Perdona, Arlet, es que perdona que te interrumpa, pero es un poco por algunas preguntas que van lanzando
las personas que han seguido un poco la conferencia y por darles también un poco la oportunidad un poco de planteártelas a ti, ¿no? Hay una persona un poco que, bueno, que alguna recomendación de alguna biografía para profundizar el concepto de deuda social acumulada. Es una pregunta un poco que plantean. Es un concepto muy viejo que fue desarrollado hace muchísimos años por la OIT, por un organismo especializado que tenían ellos, que ya no existe, pero en la literatura está, que se llama Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, PREAL, así se llama. Deuda social fue un concepto que utilizó el entonces presidente de Brasil, Getúlio Vargas, y dijo, es que tenemos una deuda social acumulada. ¿Y a qué se refería? Se refería a las situaciones de pobreza que no se habían podido resolver. Muy bien. Luego también un poco, ya has un poco apuntado un poco la aportación que había hecho Ailín Bolaños, que había, bueno, aportado un poco el tema de la evaluación humana. Le agradecemos un poco la aportación que hace. Luego Juan Murciano un poco comenta un poquito el tema un poco comenta visibilizar la vulnerabilidad, gran reto para la evaluación. ¿Alguna reflexión complementaria al tema de la visibilidad de esta idea? Yo creo que no solamente tenemos que visibilizar la vulnerabilidad, sino que también tenemos que trabajar en el tema de acceso a recursos. Si tú te vas, vete como a la laminita de los rompecabezas. ¿Para adelante o para atrás? Más para adelante, la de los rompecabezas. Aprovecho, Arlet, la imagen tuya seguimos viéndola fija. Sí, están viendo la foto nada más. No están nada viendo, más, ¿no? Vale. no están viendo el video. ¿Tienes algo? Total, que gasté 10 minutos peinándome y pintándome los labios. Eso es lo que más lamento. Entonces, volviendo al tema de la vulnerabilidad. Yo creo que no solamente se trata de decir que hay poblaciones vulnerables, eso ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe eso. Los gobiernos lo saben, lo repiten a cada rato, el sector privado lo sabe, lo repite a cada rato. Yo creo que la contribución que podemos hacer como desde el oficio de la evaluación es como crear líneas bases donde se demuestren esas vulnerabilidades y donde se demuestren esas vulnerabilidades en términos de acceso a recursos. Y entonces, qué bueno que mi querido Juan Murciano, con quien me une una larga amistad y un gran cariño, trae esto, porque eso me hace recordar estas palabritas que ustedes tienen aquí en el medio, que con la prisa al final no lo mencioné. La vulnerabilidad y el acceso a recursos hay que verlo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de género. Una cosa son las mujeres, otra cosa son los hombres. Desde la perspectiva cultural, una cosa son los pueblos indígenas, los pueblos de origen étnico, afrodescendiente, y otra cosa son otros pueblos con muchas otras características. Hay que verla desde el punto de vista intergeneracional. Cada vez vamos a tener un mundo mucho más dividido por generaciones. No es una coincidencia de que al principio lo que se había dicho de coronavirus era que afectaba más a las personas mayores, que en la práctica eso no ha sido tan cierto, porque en Costa Rica tenemos una bebé de 3 meses, ¿verdad? Pero sí trae de nuevo el tema de la intergeneracional. Eso es muy importante. Y más que eso, el tema que atraviesa todo. Yo creo que tenemos que empezar a ver la vulnerabilidad y el acceso a recursos atravesado por el territorio. Hay que desterrar los promedios de las líneas bases. Los promedios nacionales no nos dicen nada. Tenemos que empezar a ver las diferencias. Cuando uno ve un país, por ejemplo, como Costa Rica, que efectivamente tiene una tradición tremendamente igualitaria en comparación con los países vecinos, y uno ve el acceso a la tecnología digital y las grandes brechas digitales que hay, uno dice, hijo de mi alma, ¿cómo estará la cosa en otros países? ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ponerle rostro humano, hay que ponerle nombre
a esa vulnerabilidad. Y lo único que nos va a permitir ver eso con mejor sentido es el tema del territorio. Y junto con el tema del territorio, y ahí lo vinculo a eso que está acá de la tecnología digital, el uso de otros tipos de sistemas de información. Por ejemplo, nosotros en el CIMPE, en el Centro Internacional de Política Económica, iniciamos a hacer evaluaciones usando sistemas de información geográfica. Y esto nos da, eso lo hicimos ya hace mucho rato, hace más de 15 años que empezamos con eso. Pero oigan, el uso del sistema de información geográfica para mostrar la vulnerabilidad y el acceso a recursos es que hasta visualmente no es lo mismo cuando usted agarra las regiones de un país y hace un histograma de frecuencia a cuando usted pone eso en un mapa, donde usted puede ver qué pasa, por ejemplo, en las zonas fronterizas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas marítimos costeras? ¿Ah? Hay situaciones totalmente diferentes. Entonces, yo creo que ahorita este es un momento importante. Ustedes dirán, bueno, pero es que esa es una contradicción porque están diciendo que los recursos del Estado van a ser menos para hacer evaluación. Y entonces ahora están diciendo que se use más tecnología y que se profundice más en el territorio. Pero es que ahí volvemos a mi planteamiento último y más importante. Hay que ampliar la diversidad de actores. Si nosotros empezamos a hacer evaluaciones con actores no estatales desde el desarrollo local, nos vamos a dar cuenta que desde esos actores hay una infinidad de recursos que pueden ser puestos al servicio de la evaluación, más allá de los presupuestos que se pueden incorporar en las contrataciones del Estado. Entonces, yo creo que enhorabuena que estamos hablando de estos temas, porque realmente lo que nos está diciendo es, tenemos que mirar a la evaluación desde una forma totalmente diferente. Tenemos que avanzar en la epistemología de la evaluación, y eso es muy importante. No podemos pensar que la evaluación desde la epistemología de la complejidad es simplemente Arlet. Ya, sí. Es simplemente repetir frases. Hay que generar nuevas formas de trabajo. Dime, Antonio. Nada, yo simplemente un poco por apuntar ya una última pregunta, ya por cumplir un poco el horario que nos habíamos marcado de una hora. Primero un par de comentarios. He visto algunas personas en el chat que planteaban un poquito que pudiéramos compartir la presentación y nos han indicado el correo electrónico. Yo he tomado nota, pero no obstante, si alguna persona más que ha sido la ponencia tiene interés en que le remitamos la exposición de Arlet, nos mandan un correo electrónico a la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, a su email corporativo, y les hacemos llegar la exposición. Y ya un poquito para acabar, simplemente sí que me gustaría una breve reflexión pequeñita y corta de Arlet, tuya, que yo creo que no has profundizado mucho o yo no la he visualizado mucho, que de alguna forma el posible uso político de la evaluación, más un poco en un contexto como el actual, donde hay muchísima producción de acción pública, y en qué medida eso puede ser usado un poco por el contrincante político a la hora un poco de poder criticar las medidas que se están tomando en marcha. Y hasta qué punto, antes has comentado un poco el tema de la transparencia, y hasta qué punto los gobiernos están siendo suficientemente transparentes en las medidas y en las decisiones que están tomando. Y simplemente un par de ideas sobre este aspecto, Arlet. Mira, efectivamente no tenemos la transparencia garantizada ni siquiera en los datos. No sabemos si las cifras que estamos recibiendo sobre la incidencia del coronavirus en unos países pueden estar infladas por razones políticas obvias para atraer cooperación internacional, para meterle más miedo a la gente, yo qué sé, por tantas cosas, ¿verdad? En otros países pueden estar disminuidas por diferentes razones, las mismas u otras parecidas. Están también sujetas a
las mismas deficiencias que en el pasado hemos tenido en los sistemas de información, inclusive hasta errores humanos, como al principio se contabilizaban las causas de muerte, nada más que para poner un ejemplo. Sobre los usos políticos, mira, la evaluación es política de principio a fin, pero es política de principio a fin, no porque tenga algún grado de vinculación con los tomadores de decisiones de política institucional. Es política de principio a fin porque esa es la vida. Lo dijeron los pensadores griegos hace muchísimo tiempo. ¿Qué es la polis? Eso es la interacción entre actores. Entonces, la evaluación siempre va a ser política, siempre va a tener un tipo de connotación de política. En la medida en que nosotros ampliamos los actores y empezamos a hacer evaluación de diversos actores, te lo digo porque esa ha sido mi experiencia, en esa medida vamos un poco minimizando la interferencia del clientelismo político, que es lo que podemos hacer en medio de estas situaciones. Por otro lado, a mí me parece que también lo que tenemos que tener en cuenta es ¿qué es el oficio de la evaluación? El oficio de la evaluación, como cualquier otro oficio, es una función intermediaria. ¿Quiénes somos nosotros? Somos intermediarios en los procesos de evaluación. Entonces, en la medida en que en esa situación las cosas que nosotros digamos que no necesariamente convengan al poder político institucionalizado, por decirlo de alguna manera, y eso esté respaldado por actores, vamos a jugar diferente. Porque es que si no lo que estamos es haciendo la guerra de David y Goliat, y no, ese no es el sentido. Y yo creo que esta situación nos está planteando cosas bien interesantes. Lo he escuchado en diferentes eventos en los cuales he tenido el honor de participar con gente de diferentes instituciones. La situación sanitaria los está llevando a coordinar, aunque no quieran. ¿Ve qué cosa más interesante? Los está llevando a complementarse, aunque no quiera. Entonces, yo creo que hay que trabajar un poco por ahí. O sea, las redes, y en ese sentido, ustedes como redes de evaluación, habíamos tenido una conversación sobre el papel de las redes en este momento, que ahorita no incluimos ese tema, pero yo creo que un papel muy importante que tienen las redes de evaluación en este momento es cómo no dejar a los evaluadores funcionar solos, como entes solos, porque entonces usted con quién se pelea, usted le cae mal al presidente, le cae mal al ministro, le cae mal a todo el mundo, le cae mal a todo el que le va a contratar, y cuál es el sentido de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que las redes de evaluación deberían hacer un esfuerzo muy interesante de establecer alianzas estratégicas con diferentes actores y con actores provenientes de diferentes lados, con actores de la academia, ¿verdad? Con actores de otros sectores, con actores de los gobiernos locales. Entonces me parece que si esto no lo convertimos en una lucha del evaluador contra el poder político instituido, sino que nos sumamos a la construcción de la nueva sociedad que tenemos que hacer, que va a venir de cualquier manera. Esa es otra conversación muy interesante que tuve en estos días con la gente de la Universidad de El Salvador y de FUDESE. Va a venir una nueva forma de hacer las cosas, querámoslo o no. Y posiblemente va a ser igual o peor que la que teníamos antes. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación? La evaluación podría servir para que esas nuevas formas de hacer las cosas que van a venir, queramos o no, puedan hacerse de la mejor manera posible. ¿Ah? He visto, pásame la última lámina, por favor. He visto algunas intervenciones. No la pusiste. No sé si tenemos, espera. Sí, la última. A ver si podemos ponerla. La última. He visto algunas intervenciones que están, y tú lo dijiste también, que están hablando, ponte la última, sobre la presentación.
Yo voy a hacerle unos pequeños ajustes porque yo soy muy detallista y después que hablo siempre le veo cositas que no me gustan. Y la voy a publicar en formato de Flipbook en mi hoja y también se la mando a ustedes para que ustedes la distribuyan a través de la red internacional. Yo quisiera cerrar esto nada más con dos cositas muy pequeñitas. Yo les invito a leer, ahí está la referencia, un artículo que escribí que se llama Impacto del COVID, todo pasa y todo queda, como decía el poeta, y otro que se llama La estrategia territorial, el gran faltante ante el COVID-19. Ambos están publicados en esa revista. Y finalmente, quisiera que me permitan terminar con una nota de optimismo con todo esto. Cuando empezamos a hablar con las redes de evaluación sobre COVID y evaluación, empezamos usando una canción muy hermosa. Cada vez que yo hago un trabajo, yo escojo una canción tema que me guía, me inspira y me ilumina a lo largo del trabajo. Cuando yo empecé a hablar y a escribir sobre COVID-19 y evaluación, escogí una canción que se llama Una primavera para el mundo. Y voy a seguir con Una primavera para el mundo, pero en esos días la cambié por esta otra que me encontré y por dos cosas. Una dice, el mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar. Y yo quisiera terminar con ustedes diciéndole, el mundo está lleno de gente que quiere volver a evaluar. Y me parece que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos y que además está musicalizada con una producción que me pareció excepcionalmente excelente de la Orquesta Sinfónica de Caldas de Colombia y Gilberto Santa Rosa cantando de Puerto Rico. Y lo que me encantó de esta producción es cómo el maestro de la Orquesta Sinfónica de Caldas dirige la orquesta desde su casa y todo el mundo desde su casa puede hacer una orquestación especial. Y yo creo que esos dos mensajes yo les quiero dejar a ustedes hoy. El mundo quiere volver a evaluar y para poder evaluar, quienes ejercen el oficio de la evaluación, lo que tienen es que saber manejar la batuta para que la orquesta toque. Muchísimas gracias por este rato tan apreciado. Pues Arlet, desde la RIED nos unimos a tus buenos deseos que nos has transmitido a lo largo de toda la ponencia y con un poco con la reflexión final que haces. Agradecerte enormemente un poco la calidad de tu exposición y sobre todo también un poco la ilusión y con la que transmites los mensajes y tus reflexiones, que creo que al final transmites, pues, que crees un poco en el papel y transformador que tiene un poco la evaluación. A las personas que nos han seguido la conferencia, desearles desde el punto de vista de salud lo mejor y esperar también que la conferencia haya podido ser de su interés. Y nada, pues convocarles a una nueva próxima conferencia virtual de la RIED y a todos, pues nada, pues que pronto salgamos de esta situación y podamos construir, como bien decía Arlet, una nueva realidad y un nuevo mundo. Sin nada más que decir, pues nada, un cordial saludo y buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes para nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y cuídense mucho.